Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos, algunos ya me conocen, soy Mariana Quijano y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que seguramente a todos los padres muchas veces nos preocupa, sobre todo cuando sabemos que nuestros hijos tienen un poco de miedo. Y esto es importante porque a veces no sabemos cómo ayudarles o qué es lo que tenemos que hacer para que ellos aprendan a afrontar el miedo. Así que esperamos que los tips que demos el día de hoy puedan ser de utilidad para ustedes. Bueno, el primero de ellos es que hay que entender primero que el miedo no es una emoción mala o algo negativo, sino hasta cierto punto tenemos que aprenderlo a ver como algo funcional. ¿Qué quiere decir ello? Que el miedo no hay que concebirlo de manera negativa, sino todo lo contrario. Es como una serie de alarma o alerta que nos mantiene en expectativa contra algo. Si no tuviéramos miedo, es natural que en muchas ocasiones pudiéramos enfrentarnos a situaciones peligrosas. Así que entonces el miedo en ocasiones puede ser práctico o funcional. Así que como padres primero tenemos que tener claro que entonces el miedo no es algo malo. Y muchas veces ocurre que los padres le decimos a los hijos que no deben tener miedo, que no es bueno que tengan miedo e incluso que ellos tienen que ser valientes. Así que como padres aprendamos que esto no necesariamente tiene que ser así. Y otras veces ocurre que también les transmitimos a los hijos que no hay razones para que tengan miedo. Y sobre todo el hecho de que en muchas ocasiones les infundimos este miedo totalmente y no necesariamente, como les digo, tiene que ser así. Lo importante entonces es que el miedo se tiene que educar. Recuerden, esa es la clave. Hay que aprender a educar el miedo. Para ello entonces vamos a entender que los padres no estamos para defender o salvar totalmente a los hijos, sino hay que enseñarles a afrontarlo. Para ello es importante que identifiquemos a qué cosas le tiene miedo mi hijo. En muchas ocasiones puede ser que nos refiera que le tiene miedo a objetos extraños como fantasmas, extraterrestres, cosas que en realidad no existen. Si esto está ocurriendo, es más fácil controlarlo, porque podríamos decirle prácticamente que eso no existe. Sin embargo, hay otras cosas a las cuales les pueden tener miedo y son muy reales, como cuáles: a un accidente, una enfermedad, la muerte. Esos aspectos son reales y existen. Es ahí donde entonces tenemos que ayudar a nuestro hijo para identificar a qué cosas le tienen miedo. Una vez que ya identificamos a qué le tienen miedo, podemos ver en qué momento él está presentando el miedo. Puede ser en el día, en la noche, en lugares muy específicos, ante situaciones muy particulares. Es frecuente que a veces a nuestros hijos les dé miedo por las noches y lo que suelen hacer es que se van a dormir con nosotros o se pasan a su cama. Esto no es algo tan viable, el que les permitamos que se vaya a dormir con nosotros, porque no lo estamos ayudando a enfrentar el miedo, sino estamos siendo una alternativa o una solución para su miedo. Nuestro hijo tiene que tener claro que lo que vamos a hacer con él es una serie de acompañamiento. En ese momento podemos decirle que duerme en su cama, que es natural que tenga miedo, pero que estaremos ahí para apoyarlo y acompañarlo ante ese proceso. Finalmente, el tip 3 es: hay que desarrollar mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir eso? Comportamientos sustitutos que le ayuden a enfrentarlo. Supongamos que ese miedo está ocurriendo en la noche, cuando se va a dormir. ¿Qué podemos hacer? Desde dejar una lámpara encendida, quizá la puerta abierta, generar ciertas conductas o comportamientos que a él le indiquen que va a estar seguro. Así como nosotros solemos generar ciertos comportamientos de prevención o seguridad
Por ejemplo, en la noche tal vez cerramos nuestra puerta con llave, nos aseguramos de que las ventanas estén bien cerradas, así como las puertas, etcétera. Podemos pedirle a nuestro hijo que nos acompañe a asegurarse de que precisamente todo está en las condiciones adecuadas para generarnos cierta seguridad. Y esto a nuestro hijo o hija también le dará seguridad. Por lo tanto, lo que vamos a generar es ciertos comportamientos que a él le sirvan de estrategias para enfrentar el miedo. Algo que tenemos que tener claro es que de manera regular el miedo se da por etapas, no es algo permanente. Así que hay que proporcionarle a nuestro hijo esa seguridad de que durante esa etapa de miedo o el proceso que él está pasando de miedo, nosotros estamos ahí para acompañarlo. No necesariamente lo vamos a salvar o a solucionar la vida. Es decir, le vamos a enseñar que él tiene que hacer ciertas cosas a pesar del miedo que tiene. Que no es una solución el dejar de hacer o evitar algunas cosas por tener miedo, todo lo contrario. Le vamos a enseñar entonces a afrontarlo con ciertos pasos o mecanismos. Así que entonces los tips del primero es identificar cuándo tu hijo tiene miedo, bajo qué condiciones. Si ocurre en lugares específicos, en momentos del día o es durante la noche. Ese fue el tip 1. El segundo es identificar a qué le tiene miedo en particular. Es decir, a algo real que está ocurriendo o a ciertos aspectos quizá imaginarios que no existen. Una vez que identifiquemos a qué le tiene miedo, también va a ser más fácil generar ciertas estrategias. Y el tip 3 es generar comportamientos sustitutos o mecanismos de defensa. Es decir, lo que decíamos, proporcionar una luz en la noche, dejar la puerta abierta, que nos acompañe a cerrar la puerta, quizá hasta algún objeto que a él le dé cierta seguridad. El tener quizá una cobija cerca, que recuerde que está ahí mamá, algo de ese tipo, una fotografía, etcétera. Entonces, tú tienes que ir aprendiendo a saber y conocer qué mecanismos resultan prácticos para tu hijo. Recuerden, el hecho de tener miedo en sí no es algo malo, puede funcionar como una alerta, una prevención. Y la clave está en que nosotros enseñemos a nuestro hijo a educar ese miedo. Espero que estos tips puedan ayudarles. Por favor, déjenos sus comentarios sobre ciertas dudas que tengan al respecto o incluso si desean conocer más información. No duden en contactarse con nosotros. Espero que pasen una excelente tarde. Nos vemos pronto. Bye.